Buenas tardes, soy Juan Carlos Restrepo Escobar, investigador jurídico, y para este caso vamos a presentar hacia dónde va Colombia. Esto surge hace algunos años, cuando en determinado momento se me preguntó por qué estudiaba Derecho. Después, espontáneamente, de una respuesta, pues, no estaba preconcebida, pero así de una forma espontánea me sale porque quiero conocer qué es el poder, quiero saber qué es el poder, cómo funciona y cómo se ingresa a él. Luego, pues, reflexionando sobre esa respuesta, me dije, es un tema importante y vamos a tratar como de llevarlo a la realidad. A partir de ese momento, pues entonces empecé a hacer acopio de una bibliografía que en alguna medida diría yo que es amplia, primero por la cantidad de libros. Cuando inicialmente pues lo que leí fue algunos artículos, algunas crónicas, algo que tenía que ver con el poder. Pero posteriormente ya me lo tomé un poco más en serio, empecé a hacer como un acopio de literatura encarrilada a resolver esos sistemas que me propuse sobre qué es el poder, cómo funciona el poder, cómo se llega a él. De pronto en una forma también un poco bastante desordenada, empecé a la consecución de esos elementos que luego de recopilarlos, leerlos, estudiarlos, analizarlos, me llevan al momento actual o me traen al momento actual en el cual de alguna medida quiero llegar a la conclusión sobre ese conocimiento del poder, de cómo funciona, dónde está ubicado, cuáles son sus características. Finalmente, aplicarlo a nuestro medio y poder determinar hacia dónde va Colombia. Como digo, la bibliografía es un poco extensa, ya que inicialmente se inició sin una orientación académica, rigurosa o investigativa, pero que de todas formas, en alguna medida, me han dado esa posibilidad de ir conociendo algo referente al tema. En los autores investigados, leídos, tenemos de que hay algunos premios Nobel, algunos politólogos, juristas. De alguna manera se dice o puede decir de que es un conglomerado de personas autorizadas por su formación académica, de investigación, política, para poder expresar algunos conceptos y haber escrito pues, lo que hasta el momento han escrito. Entonces, en esta medida yo quiero hacerles como una presentación de parte de esa bibliografía y diría que lo primero que conseguí fue este libro de los bienes terrenales del hombre, de Leo Huberman. No confundirlo con Jorge Habermas, recientemente fallecido, sino que este es Leo Huberman, que nos habla de los bienes terrenales del hombre. Y en esos bienes terrenales del hombre, en esos bienes, es que se fija el poder para de alguna manera apoderarse de ellos
y a través de algunos medios, mecanismos o recursos llegar a la dominación. Posteriormente, ante la recomendación de algún compañero amigo, me habló de este libro de La Tercera Ola de Alvin Toffler, que podríamos decir que Alvin Toffler fue un futurista que en los análisis que hacía pudo determinar algunos hechos y algunas ocurrencias que se iban a presentar más adelante, digamos, en la línea de la humanidad. Luego también pues llega otro libro que es también del mismo Alvin Toffler, que es El Shock del Futuro. Y como se verá, pues, de Toffler hubo una buena cantidad de literatura. Aquí tenemos La creación de una nueva civilización, un libro que lo hace con su señora esposa Heidi, donde también habla de la civilización futura al estudios que ellos realizaron. Luego, pues como todo esto se vuelve una charla de amigos, algún amigo que le pregunté o le comenté lo que era la afición que tenía en ese momento sobre el conocimiento del poder, me habló de el Club Bilderberg, de Daniel Stully, libro que también conseguí, pero pues de alguna medida se lo obsequié a alguien para que también, que mostró como si esta simpatía al tema, le regalé, pero me conservé el de Daniel Stully, este que es el Instituto Tavistock. En estos narran más o menos una, bueno, no quiero utilizar el término en este momento porque voy a profundizar en él, pero podríamos decir una élite que domina y maneja el mundo a través de todos los sistemas y recursos económicos que manejan. En esa misma medida, pues, llega a mis manos este libro, Coloso, de Niall Ferguson, donde básicamente, pues, nos habla de la decadencia del imperialismo norteamericano en la actualidad, pues, hablando de actualidad en el momento que lo conseguí, que hace más o menos unos 15, 20 años este libro. Y continuando con esa línea del conocimiento del poder, pues fue importante también conocer lo que de Noam Chomsky. Y aquí está la objetividad y el pensamiento liberal, documento importante pues para tener como cierta amplitud sobre lo que es el pensamiento liberal a modo universal. Como les dije, las consecuciones de esta documentación pues no obedeció como a una estrategia temática o a una secuencia temática más bien, pero se fueron consiguiendo de acuerdo pues a su título y a lo que en el momento estaba pues en oferta. Y ahí es que consigo de Marcial Chalco Reyes, Estado, Poder y Abuso del Poder, como otro elemento importante donde hay unas referencias especiales a lo que es la economía, la política y algunos aspectos sociales a nivel, digamos, universal. También contamos, digamos, con buscar algunas doctrinas, algunas tendencias, algún conocimiento, y encontramos el desafío neoliberal de Barry B. Levine, para conocer un poquitico más sobre lo que es todo
tiene que ver con el neoliberalismo, haciendo un análisis mucho más amplio de lo que son las coyunturas, de lo que es la geopolítica, que está muy relacionada pues con el tema del poder, de sus manifestaciones, de sus formas de utilización y de dominación. Entonces llegamos a coyunturas geopolíticas, un documento de Luisa Fernanda Sánchez Urresti. Consecutivamente, también fue importante buscar temas relacionados con la democracia, que es bastante importante cuando se trata, digamos, de utilizar la democracia como objeto de dominación, como elemento loable para la consecución o para mirarla como un sistema genérico de orden político mundial. Entonces ahí es donde encontramos la cultura de la democracia, el futuro, donde tenemos a Hinners, a Vox, tenemos a Camps, Hill, Marramao, Sabater y Valcárcel. Les decía también de que lo que se relacionara al tema de poder, entonces encontré este libro de José Manuel Serrano, Juegos de Poder, donde básicamente narra las relaciones internacionales en la era de la posguerra fría, finalizada por allá en el año 89, con la perestroika y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eduardo Álvarez Puga también hace contribución cuando en su libro Abajo las democracias y el triunfo de la tiranía neoliberal, elemento importante de análisis y de debate que fue motivo, digamos, de la lectura, del análisis, del estudio, para poder, digamos, tener un espectro más amplio de lo que es el poder. Después llega a mis manos este libro de Daron Acemoglu y James Robinson. Como les decía, había gente, o se consultaron, se leyeron libros y documentos de algunos premios Nobel, entre ellos James Robinson. Y aquí tenemos ¿Por qué fracasan los países? Libro bastante importante, donde referidamente no hay importancia en el fracaso de los países frente a su situación, digamos, geográfica, frente a su cultura, sino acá básicamente se concluye que es bajo la institucionalidad. Son las instituciones. También es importante, que ya traté en esta, digamos, bibliografía enunciada, hablamos de la democracia, entonces no podíamos dejar de lado lo que Alexis de Tocqueville escribió sobre la democracia en América, en esos tiempos tan remotos, desplazarse desde Francia a Estados Unidos para hacer todo un estudio de cómo funcionaba la democracia en América. Vuelve a mis manos un libro bastante importante de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de cómo mueren las democracias. O sea, dentro de lo que hemos visto, hay muchos libros relacionados con democracia y entendiendo que la democracia es un bastión o un fundamento o una base importante en la evolución política, social y económica del mundo. Entonces hay mucha documentación, hay mucha literatura relacionada con la democracia. Hay diferentes formas de dominación y hay diferentes
formas de poder. Aquí aparece Ramón Jimeno, autor colombiano, en la impunidad del poder. También interesante el análisis que se hace, cómo desde el poder se puede manipular y manejar la impunidad, protegiendo a ciertos privilegiados que precisamente por su posición de dominación llegan a tener ese poder de disuasión o de coacción frente a los que tienen que emitir algunos fallos relacionados con sus conductas derivadas de sus actos delictivos de alguna forma. ¿Qué tenemos allá? Breme, el poder de las crisis, cómo tres amenazas y nuestras respuestas cambiarán el mundo. Aquí él plantea tres amenazas que se ciernen sobre el poder o sobre el mundo y cómo eso hace que el poder entre en crisis, ocasionando lo que puede ser una transición de poderes. Tenemos que es la democracia de Alain Touraine. Alain Touraine, que es la democracia, vuelve y juega el papel dentro de la bibliografía enunciada y detallada el aspecto de la democracia, En busca de la política, un libro de Zygmunt Bauman, también bastante interesante, entendiendo la política desde una dimensión de servicio más que como una dimensión ideológica capaz de crear marginalidades y de crear manipulaciones. Volvemos y encontramos a Daron Acemoglu con Simon Johnson, autores importantes en este momento en la actualidad sobre todo lo que tiene que ver el poder, el progreso, y pues de alguna manera tratan lo que es un tema importante de la institucionalidad. Luego aparece una escritora muy interesante que es Anna Applenbaum. Esta Anna Applenbaum pues contribuye a esta literatura de estudio y análisis con el ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo. ¿Cómo es que esta seducción de autoritarismo se impone a la democracia y la va dejando como en crisis y la va llevando a un ocaso, que es lo que ella básicamente narra en este libro, y en este presenta como las autocracias S.A., una especie de empresas. Esa misma autora nos dice sobre los dictadores que quieren gobernar el mundo, y entonces la autocracia es una especie de corporación económica y desde ese punto lo maneja. Vuelven, como les decía, hay varios autores que contribuyen a esta compilación de literatura y de bibliografía, que son Daron Acemoglu y James Robinson, y aquí el aporte es en el pasillo estrecho, donde nos habla, digamos, de esos límites, de ese gran leviatán pintado por Thomas Hobbes, y cómo ese leviatán puede tener varias versiones, y dependiendo de esas versiones de ese leviatán, entendiendo el leviatán como estado, cómo se manifiesta ese poder de ese leviatán para tener la clase de estado que se pueda tener. Tenemos a Luigi Ferrajoli, un jurista bastante importante, donde sus escritos de filosofía política y jurídica son bastante enriquecedores para mirar la política y la filosofía desde una posición crítica y evolutiva, y no solo, sino buscando una tendencia donde se puede continuar con
con la filosofía jurídica y política, y en ese sentido cómo se puede continuar con el desarrollo del Estado. Aquí aparecen El descontento democrático de Michael Sandel, libro contemporáneo, nuevo, bastante interesante en lo que tiene que ver con el tema de la economía. Y en ese mismo sentido de la economía encontramos a Stiglitz, a Joseph Stiglitz, en el capitalismo progresista, que también pues mancomunadamente con Piketty hacen un análisis de todo lo que es la economía, la tendencia, la evolución de la economía, y que es en la actualidad una de las luchas encarnadas que tiene el poder. Llegamos al aporte grandísimo que hace Susan Zuboff en la era del capitalismo de la vigilancia, y aquí muestra cómo va evolucionando ese capitalismo y cómo ahora estamos en manos de otra especie de capitalismo donde el medio de producción y la fuerza de trabajo, como lo plantea Carlos Marx en algún momento, no son tan interesantes, tan importantes, sino que ahora hay otro tipo de capitalismo, de aquel voraz que apareció no hace demasiado tiempo, pero que en este momento ha ido evolucionando, y tenemos un capitalismo de vigilancia creado básicamente en lo que son las redes sociales y estas grandes empresas que manejan todo lo que tiene que ver con Internet, como Facebook, como Google, y en fin. Entonces el nuevo nicho de riqueza capitalista, donde es interesante todo el análisis que hace Susana Zuboff en este libro de la era del capitalismo. Y ya como para cerrar, llega a mis manos esta gran obra también, que después de todo lo que se ha hecho en la recopilación de la información a través de la literatura que ya les presenté, de sus autores, que es un abanico amplísimo de diferentes catedráticos, de diferentes estudiosos, llegamos y decantamos toda esa información a lo que es nuestro medio, y por eso el título de ¿Hacia dónde va Colombia?, que es lo que pretendo expresarles, pero que lo haré en algunas entregas, en varias entregas, ya que el tema es supremamente amplio y, como se han dado cuenta, la bibliografía también es extensa, pero ya quien manda en Colombia nos decanta parte de todo ese poder que hay detrás del poder, que hay detrás de algunas manifestaciones de dominación, que hay detrás de algunos factores reales de poder que llevan a que la lucha en este momento en Colombia no sea ideológica, sino que la lucha es de intereses, quiénes están detrás de esos intereses y quiénes son los que marcan como timoneles el destino y la ruta hacia dónde va Colombia. Aquí Jenny Peax con Juan David Velasco Montoya nos presentan un libro amplísimo de conocimiento de lo que es todo el poder de dominación, dónde están ubicados y quiénes son los que dominan a Colombia. Esta entendamos como la primera entrega de lo que tiene que ver hacia dónde va Colombia. Nos veremos pronto.